San Agustín decía que algunos predicadores, cuando hablan del misterio de la Santísima Trinidad, no saben lo que están diciendo. Ojalá que no me pase a mí eso que dice San Agustín. El misterio de la Santísima Trinidad, nadie de ustedes, ni yo, lo vamos a comprender totalmente. Por eso lo llamamos misterio, pero no es como quien dice un rompecabezas que nadie puede hablar, sino es una revelación de Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no son tres dioses, es un solo Dios. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso que tres es uno? Pues eso es lo que nosotros tratamos de comprender y el Espíritu Santo cada día nos va adentrando más. Piensen ustedes en el caso de Moisés. Le dijo a Dios, Señor, yo quiero saber tu nombre. Y el Señor le contestó, yo soy el que soy. Se habrá quedado en la luna. Yo soy el que soy. ¿Qué quiere decir? Pero poco a poco se fue acercando y fue experimentando quién era Dios para él. Y eso es para nosotros la Santísima Trinidad. Vamos experimentando en nuestra vida poco a poco a Dios como un Padre, como el Hijo Jesús, como el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y en eso consiste el misterio y lo respetamos porque está revelado en la Biblia. No es algo que la Iglesia haya inventado, sino es algo que está revelado en la Biblia. Y por eso nosotros lo decimos. En el Antiguo Testamento no se habla explícitamente del misterio de la Santísima Trinidad. Y los teólogos nos dicen que en ese tiempo la gente estaba muy inclinada al politeísmo, a tener muchos dioses. Y era peligroso que entendieran que había varios dioses. Entonces solo está sugerido nada más. Por ejemplo, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo es eso que Dios dice, hagamos en plural? Nos está sugiriendo el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo mismo cuando peca Adán, dice, Adán se quiere volver como uno de nosotros, es en nosotros también. Dios hablando en plural nosotros, y ahora lo entendemos, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, se nos va descubriendo este misterio de la Santísima Trinidad. Por ejemplo, cuando la Virgen María, por medio de un ángel, recibe el anuncio que sin tener relación íntima con José va a dar a luz un hijo, ella pues se queda asustada, ¿cómo es eso? Y entonces poco a poco el Señor le va dando algunas señales. Por ejemplo, le dice a la Virgen María, el que va a nacer de ti va a ser llenado del Espíritu Santo. Y entonces aquí ya está hablando la Santísima Trinidad. Lo mismo que en el bautismo de Jesús es cuando más claramente se habla del misterio de la Santísima Trinidad. Dice, Jesús se mete en el río, se abren los cielos, se oye la voz del Padre que dice, este es mi Hijo muy amado. Y una paloma, símbolo del Espíritu Santo, se posa sobre Jesús. Así es que aquí en el bautismo de Jesús están muy explícitas las tres divinas personas, el Padre que habla, este es mi Hijo muy amado, Jesús que es el Hijo que es bautizado y el Espíritu Santo que se posa sobre Jesús. Ahí están las tres personas, pero no decimos tres dioses, sino Dios que se manifiesta como Padre, como Jesús Hijo y como el Espíritu Santo también.
Otro pasaje claro de la Biblia es el final del Evangelio de San Mateo, cuando el Señor manda a predicar y evangelizar a los apóstoles y dice: vayan a predicar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí explícitamente está enunciado el misterio de la Santísima Trinidad. Ahora Jesús nos revela al Padre. Por ejemplo, es Jesús el que dice Abba, una palabra hebrea que significa papito, más que papá, papito. Lo traducen por lo general como papá, pero los especialistas del hebreo dicen, eso quiere decir, era la palabra que el niño dirigía a su papá cuando comenzaba a hablar, Abba. Aquí también Jesús nos habla de ese habla. Y también Jesús nos dice: miren, cuando tengan problemas no estén afanados. Miren, los pájaros del cielo no siembran ni cosechan, nunca les falta su alimento. Así es que no estén afanados. Ustedes tienen un Padre que va a proveer. Miren, esos pájaros están volando. Ustedes también no se afanen. No cae una hoja del árbol si no lo permite Dios. También aquí nos presentan a Dios Padre, que tiene un proyecto para todos nosotros, y por eso en nuestra vida nada es casualidad, estimados hermanos. Por eso nosotros con confianza decimos: todo resulta para bien de los que aman a Dios. Dios lo tiene todo bien preparado para nuestro bien. Todo resulta para bien de los que aman a Dios. Hasta la Biblia llega a decir: Dios tiene contados los cabellos de cada uno de ustedes. Imagínense ustedes contar los cabellos de una persona, sobre todo si es mujer. Y dice: Dios tiene contados los cabellos de ustedes. Para decir, Dios sabe todo, los dirige por el camino que le conviene a ustedes. Jesús contó también una parábola muy bella, la del hijo pródigo, el hijo malo que se va, que se malgasta todo, y ya cuando no tiene ni zapatos ni vestido, vuelve avergonzado a su casa, y todos creen que aquel padre le va a dar un gran regaño, y resulta que lo abraza, lo besa y le prepara un gran banquete. Y esta es la revelación de la bondad de Dios. ¿Quién era aquel muchacho? Un muchacho malcriado, un muchacho que malgastó el dinero de su papá, desobediente, y sin embargo el papá lo abraza, lo besa y le presenta un banquete. Entonces esa es la figura de Dios que la Biblia nos quiere presentar por medio de estos detalles. Un día el apóstol Felipe le dijo a Jesús: Señor, muéstranos al Padre. Le habían oído hablar a Jesús del Padre. Y él dice: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le responde: Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. Jesús se está presentando como parte de la Santísima Trinidad. El que me ve a mí, ve al Padre. Jesús también se revela a sí mismo cuando dice: el que me ve a mí, ve al Padre. O sea, mire, el Padre y yo somos una misma cosa. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Se está presentando como Dios. Nadie va al Padre sino por mí. Tienen que conocerme a mí para ir al Padre. O sea, la identidad Padre e Hijo. En la casa de Lázaro está Jesús. Ha muerto Lázaro, están afligidos, y el Señor les dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y cualquiera dice esas palabritas, cualquiera las dice, pero el Señor no se queda ahí. Llévenme a donde está Lázaro. Hacía 3 días que lo habían enterrado y lo resucita. Entonces, por eso el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Se está presentando como Dios. Y yo soy la resurrección y la vida, y no se quedó en palabritas bonitas,
resucitó en Lázaro. Y entonces los apóstoles, ¿y quién es este? ¿Quién es este que puede hacer eso? Y los enemigos de Jesús lo querían matar, porque ¿quién que había hecho ese milagro tan grande de sacar de la tumba después de 3 días al difunto y resucitarlo? Una muestra de que era Dios. Jesús revela el Espíritu Santo también. Jesús les anticipa a los apóstoles y les dice, mire, yo a ustedes no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar otro paráclito, que quiere decir un abogado que llega en los momentos de emergencia. Les voy a enviar otro paráclito, y ese paráclito va a estar dentro de ustedes y les va a hablar de mí. El Espíritu Santo que nos habla de quién es Jesús, quién es el Padre. Entonces Jesús hace esa revelación. Él los va a convencer de pecado. Usa bien este verbo. Nosotros cuando tenemos pecado, pues buscamos excusa. Él los va a convencer. Es el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos dice, esto es malo. No, pero esto es malo. El Espíritu Santo no retrocede, sino nos convence. El verbo está bien escogido, tiene que convencernos, porque muchas veces nosotros andamos buscando excusas. No es para tanto, no es para tanto. Y el Espíritu Santo es grave, esto es pecado. Ante el nombre de Jesús, dice la Biblia, toda rodilla se doble ante el nombre de Jesús. También Jesús dice, mire, todo lo que pidan, pídanlo en mi nombre y les va a ser concedido. Entonces, nosotros muchas veces decimos, Señor, en nombre de Jesús te pido esto. Es decir, en nombre de Jesús. Él nos dijo que lo pediremos en tu nombre, pero no pensemos que sea una maquinita de éxito solo. No, tiene que ser dicho con fe, tiene que ser dicho según la voluntad de Dios. O sea, pero tiene un poder muy grande la oración en nombre de Jesús. Y el Señor a sus apóstoles les decía, mire, en mi nombre ustedes van a evangelizar, en mi nombre ustedes van a sanar, en mi nombre ustedes van a proclamar el Evangelio. Por eso nosotros, cuando hay algún enfermo, Señor, en nombre de Jesús pido la sanación de este enfermo, el poder del nombre de Jesús. Pero vuelvo a insistir, no es algo maquinal, debe ir con mucha fe, con el poder de Jesús también. Pedro, muy atrevido, le dijo a Jesús, mándame a mí caminar sobre las aguas. Pedro camina sobre las aguas. Y Pedro, atrevido, pero después cuando vio al mar se estaba hundiendo y gritó, Señor, sálvame. Y eso es lo que nos toca a nosotros. Muchas veces, nos atrevemos a muchas cosas, pero sin ningún respaldo de fe. Y el Señor atiende, tenemos que gritar muchas veces, Señor, sálvame que perezco. Y el Señor tal vez nos deja un momentito sin atendernos, por así decirlo, pero Él ya tiene programado qué es lo que va a hacer para nosotros. Eso solo se puede aceptar por la fe, estimados hermanos. Nadie de nosotros conoce el porvenir. Por más que usted vaya donde los espiritistas y los brujos, nadie sabe nuestro porvenir. Nadie sabe qué nos va a suceder el día de mañana. Hasta si alguien planificó algo contra nosotros, él lo planificó, pero puede ser que suceda algo y ya no se realiza así como él lo había expuesto. Dios es el único que sabe nuestro presente, nuestro porvenir, y por eso en las manos de Él nos ponemos, las manos de un Padre bondadoso que busca lo mejor para nosotros. Pero ¿y por qué choqué si Él busca para mí lo mejor? Bueno, si en primer lugar no lo sabemos. Esta es la respuesta. Pero Dios siempre busca lo mejor para nosotros.
busca lo mejor para nosotros. Y así es que nunca le estemos echando a Dios la culpa, ni mi caso me hizo, y mire, yo choqué, y se me cayó esta casa. Él no quiere decir que Dios mandó, eche abajo, no, hay un proyecto de Dios, y ese proyecto solo por fe. Y nuestra fe consiste en decir, todo resulta para bien de los que aman, pero ese choque, todo resulta para bien. Y por eso digo, Señor, que se haga tu voluntad. Tú nunca me vas a abandonar. Aunque esté en un hospital muriéndome, Señor, tú nunca me vas a abandonar. Fíjese que Jesús en la cruz dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Piense qué palabras tremendas. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es que Él se sometió a lo que tenía que pasar en la cruz. Y hasta se llegó a sentirse abandonado cuando veía que todo resultaba mal. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero en ese momento Jesús no estaba desconfiando, sino sencillamente clamando a Dios. Se ve que el sufrimiento era muy grande. La crucifixión de Jesús no fue una comedia, como quien dice, me toca hacer este papel en la comedia, no. Fue verdaderamente la crucifixión, porque era el único medio para que el pecado del hombre fuera perdonado. Es un misterio, solo Él. Era tan grande el pecado, la gravedad del pecado, que nosotros ni lo logramos comprender, que Dios tuvo que hacerse hombre y morir en la cruz en esa forma para que pudiéramos ser perdonados. Por eso lo llamamos el misterio, porque nunca lo vamos a penetrar, Pero decimos, Señor, muchas gracias. Debido a tu sangre yo soy perdonado, soy purificado. Te doy gracias, si no, no habría nada que pudiera perdonar. Invoquemos al Espíritu Santo, estimados hermanos. Por ejemplo, usted va a comenzar a rezar, invoque al Espíritu Santo. Rezar no quiere decir comenzar a decir Padre Nuestros y Ave Marías. Alguien puede estar rezando 10 Padres Nuestros y 10 Ave Marías y no le llegan a Dios porque lo está haciendo como una máquina. Necesita lo esencial de una oración, que es la fe. Y entonces invocamos al Espíritu Santo. Divino Espíritu Santo, guíame en la oración para que no esté yo con palabrería nada más, sino que tenga la fe indispensable. Espíritu Santo, ilumina. Lo mismo. Usted va a la Biblia, es el libro sagrado. Usted puede ser un sabio, puede ser un intelectual de primera y va a la Biblia y usted ve el texto y una parábola del hijo pródigo, pero la parábola del hijo pródigo no le dice nada. Usted ve la parábola, pero no lo conmueve, no le dice Dios es esto para mí, la misericordia de Dios. Eso solo por medio del Espíritu Santo. Si vamos a la Biblia con el Espíritu Santo. Nadie de nosotros puede entrar en la Biblia sin el Espíritu Santo. Puede entender el texto. Y si es muy culto, entiende el texto, pero no está oyendo la voz de Dios. Y aquel campesinito que apenas hizo primer grado o segundo y lee trabucándose la Biblia, Dios le está hablando. ¿Por qué? Porque va con fe. Y eso es lo que se necesita para acercarse a la Biblia. Es el Espíritu Santo entonces al que debemos invocar siempre que vayamos a la Biblia para oír la voz de Dios. Si vamos solo por información, a ver qué le pasó a San Pedro cuando iba caminando a ver cómo pasó el asunto, ahí pues no estoy buscando a Dios sino una curiosidad. Ahora, cuando voy a la Biblia como palabra de Dios, tengo que invocar al Espíritu Santo para que Él venga. También para que nos purifique. Por ejemplo, hoy estamos participando en la Eucaristía. Va a llegar el momento de la comunión. Señor, purifica mi mente, mi corazón, que no te reciba yo en desgracia. Voy a recibir tu cuerpo y tu sangre. Y sobre todo, Señor, que no sea algo mecánico, voy a recibir un pedacito de pan, de harina,
y mecánicamente, no, Señor, que yo crea tus palabras. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Coman, beban, hagan esto en memoria mía. Entonces estamos haciendo eso que el Señor nos mandó y estamos comiendo su cuerpo, su sangre. Se necesita fe. Continuamente necesitamos la fe, necesitamos estar invocando al Espíritu Santo para que las cosas no nos salgan mecánicas, sino que sean de veras fruto de la fe y los frutos de la fe se nos comuniquen a nosotros también. El día del bautismo, por primera vez, se nos regaló el Espíritu Santo. Ahora, se nos regaló, por así decirlo, el Espíritu Santo, pero nosotros no nos hemos abierto para que Él nos llene. Él llena según la apertura que tengamos. Entonces nosotros comenzamos usando figuras literarias, un poquito de Espíritu Santo, cuando somos bautizados. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, Él va avanzando y va tomando más de nosotros, hasta que estemos llenos del Espíritu Santo, que es como la Biblia quiere que nosotros estemos. En la carta a los Efesios dice, llénense del Espíritu Santo. Y yo les digo una cosa, la mayoría de los que llegamos a la iglesia el día de domingo no estamos llenos. ¿Por qué? Porque nos hemos descuidado, que rezamos a la carrera mecánicamente, que nos olvidamos y entonces nos vamos, por así decirlo, vaciando. Y por eso la Eucaristía del día domingo, donde hay una lectura de la palabra de Dios, donde hay predicación y donde hay comunión, pues una gran oportunidad para que se vaya elevando el nivel de nuestra fe, que muchas veces es muy bajo. Y aquí la acción del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo, las tres divinas personas que actúan siempre para que nosotros estemos en el mejor estado espiritual que podamos. Usted que es casado, un día usted lo casaron en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. El día que por primera vez recibió el Espíritu Santo en el bautismo, lo bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el día que nos despidamos de esta vida, por medio del sacramento de la unción de los enfermos, se nos va a ungir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es que, como decía San Agustín, cuando se habla del Espíritu Santo, a veces no se sabe lo que se está diciendo. No podemos profundizar en el misterio, pero lo estamos viviendo. Por eso el día de hoy, todos nosotros en este momento, con devoción decimos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.